Y la idea de hoy es que validemos todo el proceso de la IFRS, el cual hemos desarrollado en consensos. En algunas ocasiones, ustedes cuando han trabajado con estos y están en este ambiente, han visto que en un inicio nosotros teníamos una parte de la IFRS con todo lo determinado para la valorización y el ajuste de BNR, ¿cierto? Dentro de él veíamos cómo realizar la configuración de ese ajuste de BNR, qué cuentas teníamos que indicar, cómo íbamos a realizar el proceso. Pero hoy les traemos dos novedades, las cuales son la parte de deterioro de inventarios y la parte de deterioro de cartera, la cual es esencial para ustedes en los procesos de IFRS dentro de su proceso empresarial. Para cada uno vamos a ver la definición, los parámetros que realizamos dentro del sistema, cómo realizar esos procesos y los movimientos contables que vamos a tener definidos. Comencemos con la valorización del ajuste de BNR. ¿Qué entendemos nosotros por ese ajuste? Es ese valor neto realizable que se puede determinar en el momento de la enajenación de ese producto, ¿cierto? Cuando lo tenemos en la venta. Y los costos que me determinan para ello. Por ende, la norma nos indica que en el momento que nosotros encontremos diferencias con nuestro costo determinado, tenemos que hacer una revalorización del inventario. ¿Cómo realizamos eso dentro del sistema? Es muy sencillo. Lo primero es parametrizar nuestro sistema para que se pueda realizar. La parametrización, como la ven, solamente vamos a meter un formulario dentro del sistema, en donde vamos a establecer la cuenta débito y la cuenta crédito. Ustedes simplemente tienen que entrar a ese formulario, que lo tenemos dentro del menú de configuración de IFRS, y estiman cuál va a ser la cuenta débito y la cuenta crédito para que en el momento que ustedes lancen el proceso, simplemente se ejecute. Después de eso, ya pueden ingresar al formulario y realizar esa revalorización. ¿Cómo lo vamos a realizar? El sistema va a tener dentro de ese formulario la posibilidad de establecer el periodo contable sobre el cual yo lo voy a generar. Entonces, por ejemplo, nunca han realizado una revalorización BRL, es primera vez que lo hago sobre el sistema. Simplemente me traigo a la fecha en la cual necesito realizar la revalorización BRL y estimo entonces cuál va a ser ese periodo. Dentro del sistema nosotros tenemos unos periodos mensuales, los cuales están definidos dentro de la base de datos, entonces él estará con los 12 periodos definidos. Después tenemos la asociación de lista de precios. ¿Qué es esto de asociación de lista de precios? Nosotros, para estimar cuál va a ser ese valor de revalorización BRN, vamos a tener como primer valor el costo que tenemos del artículo, pero lo tenemos que comparar contra el valor sobre el cual vamos a revalorizar, que es ese valor BNR, el valor neto. Entonces, dentro de la funcionalidad de SAP en su estándar, tenemos lo que llamamos listas de precios, en donde nos vamos a traer todos esos artículos que tenemos determinados dentro del sistema y vamos a poder asociar ese valor que nosotros estimamos como un valor de enajenación. Cuando nosotros tenemos determinada esa lista de precios con el valor que tenemos definido, simplemente la tenemos que llamar acá. ¿Para qué? Para que en el sistema se tome el costo del artículo contra ese costo de lista de precios que nosotros tenemos de BNR y él nos realice esa validación y estimar si tengo que realizar una revalorización o no tengo que realizarla. Por último, para nosotros determinar el stock sobre el cual vamos a revalorizar, pues determinamos entonces un almacén sobre nuestro sistema. Después de que estimamos esa información, la ingresamos dentro del formulario, simplemente tenemos que dar al botón cargar artículos. Cuando vamos al botón cargar artículos, vamos a ver que él nos va a listar, en este caso es solamente uno que tenemos determinado, nos va a listar la información de ese artículo. ¿Qué nos va a traer dentro de ese artículo? Nos va a mostrar la información del artículo como tal, que ustedes puedan ingresar al artículo, puedan verificar su información dentro del sistema, el nombre del artículo, el valor BR, el valor neto realizable que vamos a tener y el coste original. ¿Para qué? El sistema, cuando me traiga esa información, él va a comparar los valores y va a definir si yo tengo que realizar un ajuste o no tengo que realizarlo. Cuando ya tenga estimado dentro de ese valor si quiero realizar el ajuste o no, yo puedo también estimar cuál va a ser el valor del ajuste. Por ejemplo, el sistema me dice, en este caso, su valor de ajuste entre el valor neto realizable que usted tiene definido en su lista de precios y el costo del artículo que usted tiene establecido dentro de su base de datos son 50.000 pesos. Pero veamos que ese campo es editable. O sea, yo puedo ingresar, cambiar el valor de acuerdo a mi estimativo y definir. No son 50.000, son 100.000 pesos. Por X o Y razón que yo tenga estimado.
También me va a definir cuál es el valor de stock que tengo sobre el almacén que yo establecí, para que me salga entonces como tal ese factor multiplicativo para bien ponerlo entonces como un valor de ajuste. También me da la opción de seleccionar. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo tener dentro de mi stock 20 artículos, como puedo tener 100.000, 200.000 artículos. Y en muchas ocasiones, por X o Y motivos que yo tenga definidos con el área de inventarios, con el área de logística, o lo tenga también estimado en mi área financiera, no requiero realizar ese ajuste de valorización en algunos artículos. Entonces, sencillo, yo puedo tomar un botón, que vamos a verlo acá, que lo tenemos acá, que se llama desmarcar. Él por defecto me trae todos los artículos marcados, desmarco y selecciono los que yo voy a realizar de valorización. Y listo. Cuando yo lo realizo, simplemente le doy crear y él me va a crear mi asiento diario, en el cual que me va a hacer la afectación las cuentas que realizamos en el principio, las que definimos débito y crédito para hacer la valorización. También vamos a ver dentro de ese asiento que vamos a tener una información de comentarios. Esos comentarios nos van a servir para en el momento que nosotros vamos a revisar las revalorizaciones que estamos realizando, si fueron efectivas o no de acuerdo al proceso que yo realicé. Y también voy a tener una referencia. ¿Eso es la que me sirve para sacar informes? O sea, yo quiero tener un informe y necesito tener una referencia o buscarlo por los comentarios, puedo realizarlo por esta parte. Esta era la funcionalidad que teníamos hasta hace poco para IFRS, pero ahora ya vamos a tener también la parte de deterioros de inventario, que se va a complementar con él. ¿Qué es eso de deterioros de inventario? Yo puedo estimar una pérdida dentro de mi inventario por X o Y razón, porque está muy vieja dentro de mi almacén, tuve un accidente, X o Y motivo que ustedes tengan estimado. Y para la norma, ustedes tienen que definir cuál es la pérdida de ese valor. Para eso está esta funcionalidad, para ustedes poder estimar cuál va a ser la pérdida del valor. Dentro de él, como teníamos en la revalorización de también tenemos algunas parametrizaciones que debemos realizar en el sistema. La primera de esas parametrizaciones es el código de transacción. No sé si ustedes han visto cuando hacen de pronto cierres fiscales o realizan procesos dentro del sistema que ejecuten movimientos contables, que en el registro de diario dentro de SAP, en una parte que se llama código de transacción, les aparece un código de 4 letritas. Digámoslo así, frente a un cierre fiscal aparece CIF. Cuando nosotros vayamos a realizar un proceso de deterioro de inventario, él nos va a aparecer con ese OKDI, el registro de diario. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vayamos a sacar un informe o queramos buscar rápidamente dentro del sistema el registro contable de ese deterioro, podemos buscarlo por ese código. Esa es la primera parametrización que debo realizar en el sistema. Después, yo puedo ingresar cuáles son los días de rotación del inventario que yo voy a tener en cuenta para el deterioro de inventario. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estimo que tengo un artículo que su rotación de inventario debe ser mayor a 90 días para generarle un deterioro, yo voy al dato maestro del artículo y pongo en ese campito que dice día de rotación el valor estimado de días que yo tengo que tener en cuenta para realizar el deterioro. Si yo tengo un valor menor de días de rotación de inventario y voy a generar el deterioro, no me lo va a tomar, porque yo tengo estimado que tengo que deteriorarlo a más días de rotación. Ahora, yo tengo mucho inventario dentro del sistema y lo tengo agrupado, digamos, por diferentes grupos de los artículos. Para subir toda esa información, conocen ustedes las herramientas que tenemos dentro del sistema para subir masivamente. Entonces, simplemente por un Excel, por un listado en el cual yo establezca la relación entre artículo y días de rotación, lo puedo subir al sistema sin ningún problema. Además de la parametrización que ya vimos de los días de rotación, voy a tener una parametrización dentro de mi PUC. ¿Para qué? Para establecer cuáles son las cuentas que voy a determinar. Yo puedo tener varias cuentas en las cuales voy a establecer que voy a tener un estimativo de pérdida. Entonces, voy al gráfico de cuentas de SAP Business One, voy al tipo de cuenta de deterioro dentro de este campo que va a quedar en el momento que cargue la funcionalidad y defino que va a ser entonces una cuenta de pérdida de inventario.
Es recomendable que estas cuentas sean nuevas dentro del sistema, para que cuando empiecen a sacar informes y demás, no me vaya a salir algo revuelto con lo anterior. Simplemente creamos una cuenta nueva y ya sabemos que sobre esa cuenta que yo estoy definiendo, todos los registros IFRS del deterioro de inventario me van a quedar ahí. Después vamos a la configuración del manejo de los periodos. ¿Para qué es esto? Es posible que yo no realice un deterioro de inventario mensual, sino que lo realice bimensual, lo realice semestral, es más, lo realice anual, ¿cierto? Entonces, con esta determinación de la configuración del manejo, yo voy a estimar cada cuánto lo voy a realizar. Entonces, si mi empresa realiza un deterioro mensual, simplemente vengo a esta tabla de configuración y establezco que el periodo va a ser mensual. Y también puedo configurar el tipo de cálculo que voy a definir. Para el sistema vamos a tener tres tipos de cálculo, que va a ser porcentaje, valor o cantidad. Si yo voy a deteriorar por un porcentaje del valor del inventario que yo tengo. Si es un valor en números que yo voy a estimar para los artículos que voy a definir ese valor y que lo puedo entonces ingresar dentro del formulario. Y por último, por la cantidad de stock que tenga. Después de ya tener estimado esa configuración, ya puedo dirigirme al proceso del deterioro. ¿Qué tiene ese formulario de deterioro? Lo primero es el periodo sobre el cual yo lo voy a realizar. Aquí viene la primera validación de los parametrizaciones que nosotros realizamos. Si nosotros en el anterior proceso parametrizamos que era mensual, pues acá me van a salir entonces los periodos mensuales, enero, febrero, marzo. Si ya lo parametricé semestral, me van a salir los periodos normales dentro del año y así. Después voy a tener un campo que dice tipo de proceso. De acuerdo a la norma, cuando yo realizo un deterioro de inventario y estimo al periodo siguiente que puedo recuperar algún valor de ese inventario, puedo realizar un proceso de recuperación. Dentro del sistema también vamos a tener ese proceso de recuperación. Entonces acá yo establezco si es un proceso de deterioro el que voy a realizar o si voy a realizar una recuperación de un deterioro que yo realicé anteriormente. Después pongo mi cuenta de pérdida y mi cuenta de provisión. ¿De dónde vienen esas cuentas? De la configuración que realizamos anteriormente en el punto. Las cuentas que yo estimé que eran de provisión, las voy a poder traer en el cuadro de cuenta de provisión. Y las cuentas que yo estimé que eran cuentas tipo pérdida, las voy a poder traer ahí. De acuerdo a esa configuración de cuentas que yo tengo establecido, es que me va a hacer el movimiento contable en el sistema. Y listo. Cuando yo lo genero, él me va a traer todo el listado de artículos que están dentro del rango de los procesos definidos, o sea, de las parametrizaciones que ingresen. ¿Qué me va a traer dentro de esa información? Me va a traer los artículos, su código de artículo, el nombre del artículo para que nosotros lo definamos. Y aquí es donde vamos a enlazar el proceso anterior del PNL con deterioro de inventarios. ¿Por qué? Porque la pérdida que nosotros tenemos por PNL, o esa revalorización que nosotros tenemos por PNL, recordemos que es una enajenación, o sea, por la venta del artículo que nosotros tenemos estimado. Pero ese deterioro es por todos los otros aspectos externos al proceso de la venta que nosotros tenemos que estimar. Como les decía ahorita, tuve un daño en mi almacén, entonces tengo una pérdida, o el ciclo de venta no se ha cumplido y tengo que establecer esa pérdida. Por ende, tenemos que tener en cuenta esa revalorización BNR que realizamos en el sistema. Por eso la traigo acá, la traigo como un valor para estimarla también en la pérdida que voy a realizar. Después voy a tener este campo, por ejemplo, voy a tener la parte de porcentaje, de cantidades o de valor. ¿Qué es? Es el valor que yo voy a definir para el deterioro. Recuerden, si lo voy a definir ese deterioro por porcentaje, pues me va a sacar un valor, un porcentaje del costo que yo tengo del artículo. Si lo voy a tener por valor, es el valor que yo tengo definido en mi lista, que va a ser el que yo voy a aplicar. Y si es por cantidad, va a determinar de acuerdo a las cantidades que tengo dentro de ese formulario. Por ejemplo, yo lo tomo por valor. Yo puedo alimentar este formulario para todos mis artículos, puedo sacar un listado. Simplemente en Excel pongo cuáles son los valores los cuales voy a estimar para el deterioro de todos mis artículos y lo pego sobre el formulario con la funcionalidad de pegar de esa. Si lo tengo por porcentajes, puedo hacer lo mismo y ponerlo. Cuando yo tengo ese estimado, él me va a arrojar dentro del formulario cuál es el valor que yo voy a deteriorar de acuerdo a lo que ingresé, ¿cierto? Teniendo en cuenta
el BNR que yo ya había realizado y el estimativo con respecto al costo. Y también vamos a tener una columna para chequear cuáles artículos son los que quiero realizar el deterioro y a cuáles no, porque es posible que yo tenga estimado para un grupo de artículos un valor, pero puedo estimar, no, yo sé que tengo ese artículo ahí, pero yo lo voy a vender. Yo le tengo a alguien, le tengo un cliente que se lo va a vender, entonces no lo voy a deteriorar. Entonces simplemente no lo tomo. Y el registro del deterioro va a quedar de acuerdo a la información que nosotros ingresamos de las cuentas. Recuerden ustedes que son las cuentas que configuramos dentro del plan de cuentas, como la cuenta de deterioro y la cuenta que teníamos en esta parte dentro del plan. Listo. Eso para la parte del deterioro. Pero digamos que entonces al periodo siguiente, el que yo deterioré, se puede presentar uno de los ejemplos que yo les he dado ahorita. Estimé que yo tenía un grupo de pagos y lo vendí, y yo pensé que yo me iba a vender eso, y yo ya lo había deteriorado. Por ende, voy a recuperar un valor, una parte del valor, o el valor total del deterioro que yo tenía estimado. ¿Cómo puedo tomar eso? En el formulario del deterioro, simplemente no escojo la opción de deteriorar, sino de recuperar. Cuando escojo la opción de recuperar y cargarle la información, él me va a traer los deterioros que yo generé sobre el sistema. Y cuando me trae esos deterioros, simplemente yo puedo seleccionarlo, establecer. Sobre eso, entonces voy a recuperar una parte del valor que tenemos en la columna que dice valor de recuperación. Si quiero traerme todo el valor del deterioro para recuperarlo, o quiero tener una parte de él. Y cuando yo lo escojo, realizo el proceso, el sistema lo que me va a realizar es una reversión del registro que yo realicé, de la pérdida, con el valor que yo definí que voy a recuperar. Hasta acá tenemos entonces lo del DNE y su relación con la nueva funcionalidad que sería lo del deterioro del inventario. Ahora vamos a ver la parte del deterioro de cartera. Esta parte del deterioro de cartera, nueva funcionalidad como les indicaba hace un momento, de la IFRS, lo que pretende es que yo pueda estimar bajo la normativa de deterioro de cartera cuentas por cobrar, las cuales tengo que empezar a deteriorar y llevarlas entonces al deterioro por la normativa IFRS. Igual, comenzamos con las parametrizaciones dentro del sistema. Lo primero que voy a parametrizar son las categorías. ¿Qué quiere decir eso de categorías? Yo puedo estimar que tengo varios tipos de clientes dentro de mi sistema o dentro de mi cartera, así decirlo. Lo primero, tengo clientes que son muy puntuales, pero que han tenido algún inconveniente y entonces no me han podido pagar. Podemos decir que eso va a ser una categoría A. Y puedo ir estimando también entonces valores de pérdida de acuerdo al cliente y definir, a ese cliente le tengo que deteriorar más porque, digámoslo así, se va a ir a morir, por ejemplo. Entonces yo puedo definir las categorías dentro de mi sistema y establecer esa asociación a mis clientes. Lo primero entonces es definir las categorías. Por defecto en el sistema viene categoría A, B y C. Yo puedo crear las categorías que yo necesite. Después configuro el deterioro. Esa configuración del deterioro, ¿cómo va? De acuerdo a las categorías que yo cree, yo puedo definir que para unos rangos de fechas o edades que nosotros llamamos dentro de la cartera, establecer cuál va a ser el porcentaje de deterioro. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo, tenemos que para la categoría A, que yo les decía, digamos, una categoría premium, podríamos tener entonces de 0 a 30 días un porcentaje de 0.5 de deterioro. Y, por ejemplo, más de 121 días, el 2%. Pero para la categoría C, que ya tenemos que eso es una pérdida, o tenemos un proceso ya con abogado, puedo definir entonces que de 0 a 30 sea el 2%, o de más de 120 entonces sea el 8%. Eso va definido por ustedes, ¿cierto? De acuerdo a las políticas que ustedes hayan definido en NIF, pueden establecer cuál va a ser esa parametrización. Después, yo simplemente tengo que asociar a mis clientes esa parametrización, teniendo en cuenta lo siguiente. Es muy posible que nosotros tengamos muchos clientes dentro del sistema
y no vayamos a realizar toda esta configuración dentro de todos los clientes, sino que tenemos algunos que vamos a castigar por ese proceso. Simplemente vamos a definir algo, que si yo no agrego una categoría en esta parte de acá donde está el formulario del tercero, vamos a tener algo que se llama una categoría por defecto. Si pueden ver aquí en la configuración del deterioro de la categoría A, tenemos un check que se llama configuración por defecto. ¿Qué quiere decir? Para todos aquellos clientes que no tienen una asociación con categoría, se me va a aplicar esa parametrización. ¿Listo? Por último, tal como lo hicimos en el deterioro de inventarios, también puedo asociar las cuentas de deterioro para cartera. Y aquí vemos algo, y es que, de acuerdo a la normativa, yo además de deteriorar mis cuentas por cobrar, también hay la posibilidad, o también tendría que realizar un deterioro de mis cuentas por pagar, ¿cierto? Entonces, yo también puedo establecer categorías a mis proveedores, definir cuáles van a ser los porcentajes de pérdida entre esas cuentas por pagar que yo tengo que establecer y definir para ello la cuenta que vamos a definir, los deterioros de cuenta por pagar y deterioros de cartera. Listo, estas son las parametrizaciones requeridas dentro del proceso de deterioro de cartera. Después, ¿qué es? Simplemente ingresar al formulario y comenzar con el proceso de acuerdo a esa parametrización. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente, en el primer formulario, establecer si es un deterioro de cartera o un deterioro de cuentas por pagar. Entonces, seleccionamos uno de los dos, seleccionamos las fechas en las cuales yo quiero tener en cuenta los documentos de mis cuentas por cobrar y los socios del negocio. Yo puedo traerme entonces un rango de socios de negocio, los cuales voy a tomar para ese proceso. Y edad de cartera. Puedo entonces definir que si quiero traer una de cartera de 1 a 300 días, por ejemplo, voy a traer entonces esa información para el deterioro. Después de que lo ingresamos, el formulario me va a traer toda la información, veanlo bien, en un rompimiento por cliente y por documento. Esto para que ustedes tengan una mejor visualización de la información. Entonces, yo necesito un cliente, me voy al cliente y busco los documentos que va a deteriorar. ¿Por qué? Porque es posible que ustedes tengan un cliente que le van a realizar deterioro, pero no van a realizar deterioro sobre todos los documentos, sino sobre uno o dos. Entonces, él me va a traer todos los documentos sobre los cuales puedo realizar el deterioro de la cartera, me va a definir qué tipo de documento es, también voy a tener una asociación al documento, y de acuerdo a la información que yo le establecí, que si era por porcentaje, que si era por valor, que si era por lo que yo iba a deteriorar, simplemente él me va a traer entonces cuál es el valor que yo voy a realizar ese deterioro y me da la opción de ejecutar. Cuando yo lo ejecuto, el sistema me va a hacer un registro de diario en el sistema, simplemente llevando entonces a las cuentas establecidas contra el tercero, eso sí, definiendo el registro de diario como un registro IFRS para que en los procesos de multilibro de SAP Business One me traiga esa información en los informes que yo necesito. Después, simplemente necesito entonces hacer una recuperación de esa información. Si yo necesito realizar la recuperación de la información, simplemente entro al formulario y le doy recuperación de cartera. Cuando me recupera esa cartera, él me va a traer todos los deterioros que yo realicé en el sistema. Y los selecciono el valor que quiero recuperar y con ello ejecuto el proceso para que me revierta los registros de diario, esa contabilización que yo realicé dentro del sistema, realizando la recuperación del valor. Listo. Eso es todo lo que tenemos en el IFRS. ¿Qué preguntas tienen?